ver. Em, ¿Les quedó alguna, buen día, ¿les quedó alguna dudita de, ajá, bueno, hoy vamos a hacer les digo, por hacerle el recetario estresada, que ni siquiera me había dado cuenta, pues han salido como varios errorcitos ahí, que ya lo corregí. Entonces hoy vamos a hacer este panque de nata que, si se dan cuenta, estamos trabajando con dos grasas que tienen un principio distinto. Eh, entonces, lo primero que vamos a hacer, sí, por favor, hay que ponerle vainilla a nuestros huevos. Gracias por recordarnos, señora Arge. Vamos a ponerle la vainilla a nuestros huevitos para curar los huevos. Entonces, ahorita vamos a ponerle vainilla a nuestros huevitos y ahorita que comencemos el proceso vamos a encender nuestro horno, pero si se dan cuenta, la receta también podemos intercambiar la nata si es que no conseguimos por crema ácida, que es esa cremita que venden, que es muy grasosa y que tiene justo este toque ácido y es muy, muy pastosa. También podemos ocuparla, porque la base que le va a dar soporte a nuestro panque de nata va a ser la mantequilla. Aquí van a ver cómo vamos a utilizar dos grasas con consistencias distintas. Lo que vamos a hacer es que vamos a batir primero nuestra mantequilla, la vamos a blanquear para que se esponje junto con junto con el azúcar y el huevo, y hasta que integremos la harina, vamos a ir integrando harina y y la nata o la crema. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a montar la nata. ¿Por qué no montamos la nata? En este caso, porque es posible, y más si estamos utilizando batidora, porque hay una alta posibilidad de que cortemos la nata. La nata por la cantidad de grasa que tiene, y si la ponemos a centrifugar, en algún punto se va a cortar porque se van a separar las grasas que va a ser mantequilla y nos va a quedar el líquido. Entonces no queremos que suceda eso, por eso es que vamos a ir agregando la harina junto con la nata, porque lo que les digo, lo que nos va a sostener nuestro panque va a ser la mantequilla, pero no la nata. Ahora, quiero hacer un pan solo con pura nata. ¿Qué voy a hacer? En ese caso, es preferible batirlo a mano y no ocupar una batidora. La consistencia va a ser un poquito más densa, ¿sale? O sea, tendríamos que hacer una técnica un poquito diferente y tendríamos que agregar más huevo para que entonces sea el huevo que sostenga. ¿Se acuerdan que es una coagulación? ¿Vale? Entonces, ahorita vamos a hacer esta receta así para que sea infalible, nos salga muy, muy bien, que es la que normalmente conocemos, ¿sale? ¿Alguna dudita? Sí, Karen, podemos ocupar la crema, la Lala y la otra, cualquier crema comercial, porque nos va a sostener la mantequilla, ¿vale? Entonces sí, sí podemos hacerlo. ¿Puede ser la Suiza? Sí, también. Buenos días. Buenos días. Algo así entendí de centrifugar. La palabra centrifugar no la he buscado, pero para mí es exprimir, No es mover en círculo, como la lavadora, centrifuga. mover, En círculo, como si fuera sí, en círculo, como una espiral, órbitas, sí, como una espiralita. ¿Qué es lo que hace la batidora? mover. Ujú, Eh, batir. Lo que no entendí que se queda la mantequilla y la nata, ¿cuál es la función?
La nata lo que va a dar en este caso es sabor más no consistencia. Ok, busquemos entonces el sabor. Exacto, este va a saber a nata, mucho, mucho a nata. Ok, interesante. Para que vean cómo actúan los ingredientes. No actúan de la misma manera siempre. Entonces, también es muy importante cuando trabajamos pensemos en sustituir ingredientes, acuérdense lo que siempre les digo, primero tenemos que entender cuál es el principio y la función de cada uno de los ingredientes. Y en este caso, la función de la mantequilla es sostener el pan junto con el huevo y el azúcar. Y le deja la parte de el perfume por completo a la nata. Y esto me parece muy interesante en esta receta porque he visto otras donde lo que va a hacer es quemar la grasa de la mantequilla, de la Va nata, viniendo doctor ya. Sí. y que hay y que puede existir un alto, puede suceder que se separe la nata. Y ahí, ya, nos puede estresar muchísimo, pero es por la técnica, ¿no? Precisamente porque la técnica nos puede llevar fácilmente a ese lugar si es que no sostenemos con mantequilla primero, como esta receta que me gusta mucho por eso. Entonces, es más difícil con esta receta que se nos pueda cortar la nata, ¿vale? Por eso me gusta mucho. ¿Alguna otra preguntita? No, no escuché porque está un troque con su ruidote. Ah, Ah, sí, claro. me dijo que la función ¿cuál es la función de la mantequilla, perdón? Sostener la receta, que le dé la suficiente humedad para poder sostener el panqué junto con el Sostener huevo. Ajá. la función de la mantequilla. ¿Cuál es la función de la mantequilla? Sostener nuestro panqué junto con el huevo y el azúcar. Le va a dar estructura, sin que se nos vaya a cortar, porque lo vamos a batir a alta velocidad o la vamos a centrifugar. Entonces, ahí la mantequilla aguanta mucho más tiempo que la estemos batiendo a la nata. La nata es muchísimo más delicada. Entonces, aquí vamos a evitar eso, justo haciendo la técnica en partes. Entonces, por eso en este panque, la función propia de la nata es perfumar el panque por completo, pero no sostener la estructura del panque. Eso me parece muy interesante. Pues si quieres, Angie, danos la introducción en lo que preparamos nuestra batidora y nuestros moldes. En sí es lo que buscamos, el sabor de la nata. Exactamente. Eso es el objetivo. Ok, y entonces si mi panqué lo hago con la crema ácida, la suiza, no vas a ver a nata, vas a ver a crema acidita, ¿no? Va a saber a lácteo, va a tener un sabor intenso a lácteo. Y es posible que las personas, o sea, aunque no estemos utilizando nata, va a saber a lácteo. Ok, Que va a ser- hago uno hoy de la agria, la suiza, después hago uno con la nata. Ujú. Y sí, como quiera, aquí no hay pierde. Todos somos muy dragones. Es la verdad, profe, es la verdad. Así es. Bueno, vamos a preparar nuestra batidora y vamos a enharinar nuestros moldes, ¿vale? Vamos a ir preparándolo en lo que Angie nos da esta introducción, ¿vale? Maestra, ¿se puede poner papel encerado? Claro, ¿Sí? sí. Cuéntanos, Angie.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, hola. Pues miren, vamos a hacer esta pequeña Buenos días. introducción de... Hola, buenos días. Buenos días. Y sí, hay comensales para todo, entonces podemos hacer varias, variedades y de todas maneras tenemos nuestros comensales, ¿verdad? Entonces, no nos preocupemos, mucho por eso y experimentemos ahí con esta receta. Tenemos aquí lo que es el panqué de nata. Es que hay varios tipos de panqué, ¿no? Como ustedes bien saben, lo que pasa es que el panqué de nata es como el más tradicional de México virreinal y que bueno, desde ahí viene también todavía pues repitiéndose esta receta hasta nuestros días, entonces por eso pues esta es así como que la receta estrella, ¿no? Para nosotros es el panqué de nata, pero en efecto, bueno, pues pueden ser diversas preparaciones e incluso, bueno, pues también hay panqués también de otro tipo, ¿no? Pero ahorita vamos a ver. Entonces, este panquecito, el panqué en general es muy famoso, digo, aparte de este de nata que viene desde la época virreinal, este es muy famoso en general en Inglaterra porque pues ahí es donde empiezan a hacerse este tipo de preparaciones y se remonta al siglo XVIII. Entonces son como hermanitos este panqué que vamos a hacer y el panqué en general y que también tiene otro tipo de preparaciones. Ahí se le conoce como pound cake y esto era por la proporción de sus ingredientes que usaba de 1 libra. Entonces le empezaron a llamar pound cake y ya de ahí luego se derivó a panqué, ¿no? Ya es como conocemos ahora el vocablo, pero nosotros lo vamos a tener un poco distinto. Ahorita vamos a ver. Y después se vino aquí a América gracias a los colonos ingleses y franceses, pero en nuestro caso, pues más fue en el caso de la Nueva España, con los españoles, y que además aquí también había un pan un poquito parecido, pero que no era obviamente con trigo, pero también, espera un momentito. Sí, tío, sí, pero si quieres, tómalos. Sí, perdona. Entonces, sí, ahí, aquí digo, se fue por vía española esta receta, pero se mezcló un poquito con otro tipo de preparación autóctona que ahorita lo vamos a ver. Y hay algunas variantes de los panques, como ustedes bien lo saben, pues es el pan de elote, el de plátano, el de zanahoria, y eso porque también le da mucha consistencia, ¿no? Pero ahorita vamos a ver esta receta clásica. Y bueno, pues es un pan que se caracteriza por tener una estructura esponjosa y húmeda y un sabor dulce y suave. Entonces, cuando logramos como esa consistencia es cuando decimos ya nos salió este panqué. Y bueno, pues lo mejor es prepararlo, otras mismas, ¿no? Que no tenga tanta grasa como las preparaciones comerciales, que además tienen muchos conservantes que luego hasta influyen en el sabor. Luego los conservantes químicos llegan a tener un sabor, a mí me comentaba la maestra Bianca, ¿no? Un sabor como medio amarguito en la boca que ya queda como al final. Entonces, esto, bueno, nuestra preparación no va a tener eso y vamos a poder aprovecharlo tanto para el desayuno como la merienda, como alguna celebración. Entonces es un pan muy versátil que se puede usar tanto en la vida cotidiana como en eventos y fiestas. Entonces, algunas curiosidades del panqué, y fíjense, esto yo no lo sabía hasta que ahorita que investigué, que el más grande del mundo se horneó precisamente en México en 2018 y pesó 3 toneladas, o sea que ya nosotros también rompimos un récord en ese sentido de este panque hace ya casi 7 años, ¿no? Sí, 2018. Y el panque más caro del mundo se vendió en 2014, pero bueno, ahí ya saben las extravagancias que hacen, que le ponen que oro comestible y diamantes. Obviamente los diamantes no se los comen, pero bueno, ahí les costó 25,000 dólares. Es una extravagancia, pero pues ahí, un dato curioso, ¿no? El panque más antiguo del mundo se encontró en 2017 en Escocia y tenía más de 100 años. Entonces, se cree que era como un lonchecito que tenía un soldado de la Primera Guerra Mundial y que lo conservaba en una lata metálica y pues ahí se le quedó y ahí quedó para la posteridad, ¿no? Cómo se preparaba este pan, que obviamente, bueno, ya no sirve, pero funciona para ver también cómo
se transportaba, ¿no? En aquella época que iban a andar teniendo toppers, ¿no? Sino que en una lata metálica. Entonces, imagínense. Ahora el panqué de nata en México, llegamos ya a esta receta estrella, pues es un dulce típico de México. Y por lo general, pues se elabora con harina de trigo, con huevo, leche, azúcar, vainilla. Sí, sí. Bueno, aparte de que los huevos ya ven que casi siempre llevan vainilla, pero aquí también es para aromatizar y una generosa porción de natas de leche de vaca. Y eso es porque aquí también se empezó a ocupar mucho la leche desde que llegaron los españoles y aprovechaban la nata cuando se estaba hirviendo la leche y salía esta nata, pues sabían que tenía una cremosidad más especial que iba a servir también para que esto se le transfiriera al pan. Iba a tener una humedad bastante deliciosa y que va a hidratar mejor el pancito y un sabor que, bueno, pues, ¿qué les cuento? Ahorita lo vamos a probar. Tenemos que, pues, en efecto, viene de la época virreinal y empieza ya a ser una tradición porque antes se preparaba un pan prehispánico que se hacía con harina de amaranto y se revolvía con miel. Entonces también quedaba así como esta dulzura, esta suavidad, pero obviamente pues no era de trigo. O también se podría hacer que con maíz, con esquite, y se molían en metales y morteros de piedra y se hacían así como unas rueditas y se hacía este pancito. Bueno, pues ya cuando traen el trigo, se incorpora todo esto y van a empezar a salir los primeros panecitos de nata y panquecitos que van a dar un aroma y un sabor muy especial a nuestra historia. Se prepara en varias regiones de México, principalmente donde abunda la cría de bovino y la producción de la leche. Entonces, anteriormente se consumía mucho en los ranchos y en las haciendas, y ahí por lo general también se reservaba esta parte de la nata como para las personas consentidas de ahí, ¿no? Como decían, el hijo favorito, la hija favorita, pues se le guardaba más esta nata, ¿no? Pero ya al incorporarla al pan, que bueno, pues ya todos también podían comer esta nata. Se puede enriquecer con nueces o con pasas. Ya ven que ahora también los panqués comerciales pues vienen precisamente los más populares, pues son de estos, les agregan estos dos ingredientes, o ya sea nueces o pasas, y también se le puede poner ralladura de cáscara de limón o de naranja para aromatizar. Entonces es de acuerdo ya a la tradición local, porque también cada estado tiene sus tradiciones. En Jalisco, por ejemplo, pues se le añade más esto último de naranja, pero hay otros donde prefieren el limón o simplemente ya con la mantequilla y con la nata, pues queda muy bien. Entonces, en Oaxaca, por ejemplo, se hacen galletas de nata con la misma receta, pero más chiquititas y se le conoce, bueno, a este pan como torta de nata. Entonces hay muchas variedades, como les comentaba, y tenemos, aquí, ¿qué pasó? Esperen, es que este es el siguiente tema. Ah, bueno, sí, es que se juntó un poquito, pero el de Copérnico, que fue su natalicio en un día como hoy, ya lo vamos a ver al ratito, cuando estemos horneando. Y bueno, pues para hablarles un poco de la nata, que es un producto lácteo que se obtiene al separar la parte grasa de la leche. Y su característica es que tiene un aspecto cremoso y un sabor suave y dulce. Varía en cuanto a la cantidad de grasa, algunos vienen desde el 10% hasta el 55%, dependiendo cómo se vaya tratando, porque existe la nata líquida, la nata para montar y luego hasta la nata doble, que ya es un poco más espesa. En este caso, bueno, pues creo que vamos a utilizar la líquida, veces tiene menos grasa. Tiene también propiedades nutritivas, obviamente pues derivada de la leche, nos aporta proteínas, calcio, fósforo y vitaminas A y D. La D es muy importante y aparte también la podemos activar con el sol. La D es muy importante para el crecimiento y para mantenernos saludables. Aunque bueno, también hay que decir que tiene un alto valor calórico y graso, ¿no? Entonces, bueno, hay que comer un poco con moderación, pero como es tan rica, pues muchas veces sí, nos pasamos un poquito, pero bueno, vale la pena, ¿no? Se utiliza en la gastronomía para elaborar salsas, sopas, postres y helados. Y también se puede batir, obviamente, como lo sabemos. Ahí ya se empieza a esponjar y ya entonces es para decorar tartas o pasteles, que esa ya es otra presentación de la nata. Pero bueno, aquí la tenemos de esta manera. Y pues vamos a empezar entonces nuestra preparación
de este panqué y nos vemos al ratito cuando se esté horneando para hablar de la efeméride de Copérnico. Nos vemos, chicas. Bueno, por aquí andamos, Muchas aquí en gracias, la Dani. preparación. No, ¿de qué? Me gustó eso de que se le guarda para los consentidos de la casa. Sí, casi siempre así se notaba, ¿no? Ah, le toca la nata. Entonces, le daban más nata. Sí, sí, sí. Sí, algo así. Bueno, Sí. Ujú. lo que vamos a hacer primero, ahorita, es que a nuestra harina le vamos a agregar el polvo para hornear y el bicarbonato. ¿Eh? Lo vamos a combinar un poquito. Y ahora sí, en nuestra batidora vamos a poner la mantequilla. Acuérdense que la dejamos fuera de refrigeración para que quede pomada y pueda levantarse bastante bien. Voy a apagar el micro para que no se vaya a saturar del ruido de la batidora, pero acuérdense que estoy un poco sorda, entonces si tienen preguntitas, escríbanlas por el chat para que se las vaya respondiendo porque sí me quedo un poquito sorda con la batidora. La vamos a trabajar a velocidad media alta. ¿Eh? Media alta. Y lo que queremos es que la mantequilla se esponje, se vaya aflojando un poquito, se bata y se esponje. ¿Ves? Vamos. Vamos a observar el cambio de color de la mantequilla, por eso se dice que se va a blanquear, porque queda de color blanco, pasa del amarillo al blanco. Y le voy a ir agregando el azúcar poco a poco en forma de lluvia, acuérdense, poquito a poquito. Poquito a poquito. El azúcar también va a ayudar a que la mantequilla vaya obteniendo humedad. Poquito a poquito, no lo echen de golpe. Voy a detener la máquina, ustedes no lo hagan. En este momento enciendan su horno a 180 grados, ¿vale? Acuérdense que lo detengo para que deje de hacer ruido y también para que ustedes vayan notando cómo la mantequilla cuando se empiece a integrar
la azúcar, efectivamente va a ir tomando humedad y entonces va a empezar a inflarse. Acuérdense, ustedes no detengan la máquina, ¿vale? Yo lo estoy haciendo para que vean cómo se va a empezar a integrar el azúcar, ¿vale? Entonces le vamos a seguir trabajando hasta que se haya integrado por completo. No lo recomendaría. No, en este caso no les recomiendo que la prepare y le hornee después. ¿Va? Voy a encender la máquina. No olviden encender su horno para que cuando esté lista, luego lo podamos hornear. Los errores muy comunes cuando estamos preparando un panqué es que nos desesperemos y le pongamos el huevo antes de que se haya integrado el azúcar por completo. No lo hagan, ¿vale? Déjenlo trabajando. Les digo que se va a esponjar, entonces ustedes déjenlo trabajar. Maestra, Sí. una duda, ¿se le va a agregar el huevo poco a poco o qué pasó ahí? Es que ya no se oyó. No, no le he agregado huevo, por eso le estoy comentando que vamos a dejar trabajar la mantequilla con el azúcar, se tiene que integrar por completo. No le ponga el huevo porque puede separarse. Ok. A ver, los voy deteniendo para bajar la mantequilla que está pegada. Como hace mucho frío, se queda un poco pegada en las orillas. Acuérdense que tiene que integrarse por completo el azúcar a mi mantequilla, ¿vale? No le tiren el huevo hasta que no se haya integrado por completo.
Entonces, vean cómo se va poniendo cremosa mi mantequilla. ¿Ves? Se le va integrando muy, muy bien el azúcar. Y cada vez se va haciendo más cremosa. ¿Bien? Acuérdense que ustedes no detengan su máquina, yo la estoy deteniendo para que vayan observando cada uno de los momentos de cómo se va transformando nuestra mantequilla con el azúcar. Fíjense cómo cambió mi mantequilla, se blanquea, se pone blanquita, suave y bastante cremosa. ¿Cuándo va a estar listo? Cuando yo ya no sienta el granulado del azúcar. Tiene que estar bien cremosita y se esponja. A mí todavía tiene gránulos de azúcar, entonces tiene que integrarse por completo el azúcar, pero van a ir viendo los cambios de texturas y el cambio de color. ¿Vale? Entonces, ya voy a dejar que trabaje la última parte sin detenerla. Ustedes vayan observando estos cambios. Cuando mi mantequilla y el azúcar se integran por completo y quedan de color blanca y bastante esponjosita, eso es a lo que le llamamos chantilly, ¿vale? En realidad, en definición, el chantilly es mantequilla con azúcar bien montada, ¿vale? Entonces, voy a continuar. Fíjense todo el tiempo que se está llevando mi mantequilla y mi azúcar para montarse. Todo ese tiempo la nata no lo toleraría, se empezaría a separar. Por eso es que en esta receta es importante tener una base de mantequilla, ¿vale? Entonces, ya no voy a tener la máquina, voy a dejar que siga trabajando, pero ustedes vayan observando todos estos cambios.
Bien, ahora sí. Voy a empezar a agregar huevito por huevito, uno por uno. ¿Eh? Sin apagar la máquina, no se asusten. Acuérdense que no se ha cortado. Lo que está sucediendo es que se está integrando perfectamente bien. Uno por uno. Luego se me asustan porque lo ven como si estuviera cortado. No es así. Y voy para el tercero. Voy a bajar lo que hay en las orillitas. Acuérdense que no está cortado. Lo que pasa es que el huevo no se ha integrado completo. No se me asustan. Ahora sí, voy a seguir dejándolo que trabaje. ¿Ya vieron cómo? Acuérdense ustedes, no paren la máquina. ¿Ya vieron cómo ya se integró el huevo con la mantequilla y el azúcar? No se corta. A veces se asustan en el punto cuando tiramos los huevos porque creen que está cortada. No, simple y sencillamente no se ha integrado por completo. Entonces ustedes síganlo trabajando, no se preocupen. Yo digo, nada más ustedes no la detengan como yo, pero vayan viendo estos puntitos. Le voy a dejar trabajar para que se termine de integrar el huevo y la mantequilla. Y entonces voy a empezar ahora sí a integrar la harina y nuestra nata. Voy a bajar la velocidad, no voy a apagar, voy a ir poco a poco. Harina. Nata. Harina. Nata. Y todo en mi nata. Maestra, el huevo se va integrando y después la harina. Maestra, Ya está. Listo. Fíjense cómo ya no la trabajé más. Acuérdense que mi nata no debe trabajarse demasiado.
Solamente necesitamos que se integre. Escuché que alguien me preguntó algo. Sí, preguntaba la señora Arge si se va integrando primero el huevo y luego la harina. Ya integramos el huevo, sí. El huevo se integra antes de la harina. ¿Vale? Acuérdense que integramos. Maestra, una Sí, preguntita, ¿se va integrando el huevo y se alterna con la harina? no, el huevo ya lo integramos antes. Acuérdense que cuando ya tengo lista, ya se integró por completo mi azúcar con la mantequilla, vamos a ir integrando los huevos uno por uno y los vamos a dejar trabajar para que tengan una buena consistencia. Ya hasta que se hayan hecho cremosos, entonces sí, ya en ese momento vamos a integrar la harina y la nata, que los vamos a dejar, si vieron, batir muy poquito tiempo. Solamente ya al final se entregan muy, muy rápido. Acuérdense que la nata no se puede batir durante mucho tiempo. ¿Vale? Por eso es que le dimos el suficiente tiempo a la mantequilla para integrarse con el azúcar y después el suficiente tiempo a los huevos para que se integran y quedaran muy, muy cremosos. Cuando se aplicó la centrifugación, harina, 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 natas, Así es. sucesivamente, ¿verdad? Sí, así es. Y aquí Ok. está. ¿Vale? Entonces ahora sí lo voy a poner en mis moldecitos. Maestra, tengo una duda. Sí, dígame. ¿La harina se va a alternar con la nata? Así es. Ah, ya. La Pero harina la... no batirla mucho, ¿verdad? Como No, a velocidad media o baja. a velocidad media baja, Ajá, sí. ¿vale? Para que no se nos vaya a separar. ¿Vale? Acuérdense que la natita es muy delicada. Y ahora sí, ya voy a rellenar mis moldes a 3/4. Profesora, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es muy importante para mí respecto a mi tiempo. Sí. Una vez la masita poniéndola en el molde, ¿se puede guardar en el refri y después hornear? No, no, en De este una caso vez no. horneado y ya, ¿verdad? Preparada se tiene que hornear inmediatamente. Que es delicada por la nata. Sí, exactamente, es delicada por la nata. Ok. Qué bueno que le pregunté eso y qué bueno que me acordé porque si no, ahí van a quedar las preguntas en el archivo muerto. Yo prefiero que me pregunten. Sí. Y acuérdense que estamos horneando a 180 grados centígrados. Ahorita ya voy a despegar todo con la misera. Ahorita les digo cómo hacerlo si lo quieren hacer totalmente de nata.
La mantequilla, en todo ese tiempo que se tardó para cremarse, todo ese tiempo, si nosotros estuviéramos utilizando exclusivamente nata, la nata ya se habría cortado, porque la acción, esta acción que está haciendo la batidora, va a separar las grasas de la mantequilla, digo, perdón, de la nata, y lo que va a hacer es que justo se va a cortar y nos va a separar las grasas y los líquidos. Por eso es que, como les decía, esta receta, su base es mantequilla para poderla trabajar mucho, 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 o sea, ocupar la técnica de panqué tradicional en donde estamos acremando la mantequilla junto con el azúcar hasta que pues quede justo una cremita bastante inflada y después pueda tolerar el huevo para que no se corte, podamos llegar a esa crema y después pueda tolerar los secos, ¿no? Va a tolerar los secos y depende de la receta, pues puede ser que le pongamos la harina y una taza de rompope, por ejemplo, y ya tenemos un panque de rompope. Entonces vamos haciendo este intercambio, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, si utilizáramos nata por completo, no podemos meter, la nata no puede estar muchísimo tiempo batiéndose. Entonces, ¿qué necesitaríamos en ese caso? Necesitaríamos entonces poner los huevos a batir y después integrarle, como si estuviéramos haciendo un pastel, tenemos que ponerle los huevos con el azúcar a batir y después sacarlo, o sea, sacar ya que haya inflado por completo, sacarlo y en un bowl, les digo, así como si estuviéramos haciendo pastel, integrarle la harina y la nata con movimientos envolventes, ¿vale? Como ven, ahí hay una diferencia muy importante en la técnica, precisamente porque aunque la nata y la mantequilla provengan de la leche y tengan grasas, las consistencias y las cantidades de grasa hace que no las podamos trabajar de la misma forma. Entonces tendríamos uno que cuando es completamente de nata, tendríamos que hacer una técnica de genoise y es distinta a la técnica de panqué, ¿no? O sea, para que puedan observar estas pequeñas y grandes diferencias. Pero si queremos usar la técnica de panqué, que es esta la que acabamos de hacer, entonces necesitamos siempre esa base de mantequilla, siempre pasar por esta parte de la técnica. También no es, entonces eso significaría, si utilizo la técnica de Genoise, que tendría que ocupar mucho más huevo, porque en ese caso, quien da estructura a ese pan es el huevo. Y en el caso del panqueque que hicimos ahorita, la estructura la da la mantequilla. Entonces pueden ver esas pequeñas, grandes diferencias. Y ahorita supongo que algunas ya están metiendo sus panquecitos al horno, pero si tienen dudas, ¿qué duditas tienen? ¿Sí quedó clara la diferencia entre si quisiéramos preparar una de enteramente de nata? Sí, más delicado, ¿no? El proceso con la nata. Sí. Mucho más delicada, Ujú. muchísimo más delicada y se va a llevar mucho más tiempo. Entonces, podemos ocupar esta base. Bien, entonces, pues ahora sí, en lo que esperamos a que se hornea, te dejo los micrófonos. Perdón, maestra, me Sí, retrasé en hacer mi comentario. sí. En este caso, si voy a usar nada más pura nata, ¿voy a sustituir algo? No, voy a hacer una técnica de genoise. ¿O entonces se va a agregar más nata? ¿Sería entonces? ¿O Mm, cómo? ¿Cuál sería la entonces, diferencia? tendríamos que agregar un huevo.
a un huevo más para que sea completamente la técnica llenas, ¿no? Como dice. Entonces, bien, entonces no sería agregar más nata, un poquito No, más de cantidad, no, no. Ah, no. bien. Entonces, en Es, lugar de 3, serían 4 huevos sí. y ya sería como con la técnica llenas. Ujú, Oh, bien. Y por sí. ahí otra, me quedé con la duda, no alcancé a oír. Algo decía del rompope. ¿En lugar de nata se agregaría rompope o cómo sería ahí? Solo daba un ejemplo de cómo es que la técnica es la técnica de panqué. Pero si lo quisiéramos hacer de rompope, en lugar de agregarle en lugar de agregarle nata, entonces le pondríamos una taza de rompope, pero tendríamos que agregar, son 150, no, como media taza de rompope para la receta. Para esa receta, porque habría que hacer otros intercambios. O sea, Ok. sí, tenemos que hacer otros intercambios. Solo era como un ejemplo de cómo Ah, es la técnica de panqué, a diferencia de la técnica de llenas, por ah, por la presencia de la nata, que es muchísimo más delicada. ok. Bueno, gracias. Es que suena interesante ese de rompope. Ahorita les paso la receta de la del rompope. Acuérdense que es la misma técnica. Es Ah, buenísimo. bien. Sí. Gracias, maestra. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero comentar algo, maestra. Sí, Mire, yo vi que la masa se estaba haciendo como muy espesa sí. y no necesitaba la nata es, estarse, para que no se calentara, no se tiene que batir mucho. No. Entonces yo lo que hice, maestra, hice sin, o sea, con lo que usted nos ha enseñado, yo lo que hice es agregar la nata porque estaba muy espesa la masa. Entonces iba haciéndose espesa, entonces lo que hice fue agregarle poco a poco la nata, pero yo hice movimientos envolventes para no calentarla de más. Ujú, Fue lo que yo hice, maestra, y ujú. creo que se incorporó mejor la nata con la harina y con todo lo demás, y quedó espesita y creo que quedó bien, maestra, eso fue lo que yo hice. Ah, está muy bien. Sí, maestra, está bien, porque yo Sí. dije, ¿qué tal si la regué? Pero yo dije, como ya no se podía batir de que se estaba espesando, entonces dije, mejor la agrego poco a poco y la voy moviendo. Ujú. Y eso curiosamente coincide con lo que nos está diciendo que se pueden hacer movimientos envolventes. Sí, supongo que es por la potencia de su batidora, pero también tenemos esa opción. No, y es que hay otra cosa, maestra, que no le había dicho, yo no tengo batidora que Dale, esté pues. girando, o sea, la que bate, Ujú, sino la mía es de 2 aspas y es manual. Entonces a ujú. mí me cuesta trabajo ahorita el detenerme tantito para ir agregando e ir incorporando las cosas. No es lo Claro, mismo que la batidora esté completa, que no haya quien la bata, y claro. ese es tal vez mi problema ahorita, pero yo lo trato pues de solucionar y hacerlo poco a poco, por eso a veces me da pena estarle preguntando, maestra, ¿qué sigue? Porque lo estoy haciendo poco a poco. Poco a poco. Pero lo solucionó excelentemente. O sea, es una gran opción esta que me está comentando, que vaya con movimientos envolventes, por supuesto. Eh, Pueden hacer eso, esto que hizo la señora Arge. Hace la primera combinación con su batidora de mano y después, para integrar la harina y la nata, lo pueden hacer con movimientos envolventes y está perfecta, porque no rompe burbuja. O sea, está muy, muy bien. Gracias, maestra. Ay, qué bueno, porque ¿No? me quedé con la duda. Muy bien resuelto, porque fíjese, es lo que les digo, confíen en su conocimiento en consistencias y usted llegó a este lugar de decir, a ver, esta consistencia, eh,
me preocupa un poco y entonces la voy a trabajar de manera envolvente para que quedara mejor. Y ahí está, lo resolvió muy bien. Está aplicando técnica. Sí, maestra, muchas gracias. Luego no confían en ustedes y lo hacen bien. Muy bien. ¿Otra dudita por allí? Digo, creo que la experiencia que nos acaba de comentar la señora Arge nos puede ayudar a muchas, ¿no? De, híjole, se me apagó la máquina, se me fue la luz, lo que sea, pasamos a la manera manual, porque en realidad así también se hacía y podemos trabajarla muy bien. Ustedes ya saben, técnica envolvente. Dígame, señora Sonia. ¿Cuánto tiempo va a estar en el horno, maestra? 30 minutos. Ok, gracias. Doradito por encima. Aquí sí les voy a dar permiso de meter el palillo. En este sí pueden meter palillo. Para que vean que esté cocidito de en medio. ¿Alguna otra dudita? No, me encantan estas maneras de resolver, son extraordinarias e insisto, está aplicando técnica. ¿Vale? Pues ahora sí, Angie, todos los micrófonos para ti. Muy bien, pues mientras horneamos, vamos a hablar un poquito de la efeméride de hoy, que es pues el 19 de febrero, de un día como hoy nace este chico llamado Nicolás Copérnico, un 19 de febrero de 1743, y vamos a ver qué onda con él. Como sabemos, pues fue un astrónomo de ese tiempo y varios astrónomos después de él, pues retomaron estos conocimientos, porque ¿qué fue lo principal bueno, que postuló Copérnico, ¿no? Pues que la Tierra giraba alrededor del Sol, es decir, una teoría heliocéntrica, porque como ustedes saben, bueno, pues antiguamente se pensaba que todos los astros pues estaban alrededor de la Tierra, entonces la Tierra pues era el centro. Y si bien todavía en la época de los griegos, Aristarco de Samos ya había contemplado de que pues más bien podía ser el Sol el que estaba en el centro, después ya se predominó esta idea, ¿no? De que la Tierra pues era la principal y era el centro y que todo giraba alrededor de ella, ¿no? Esto pues no es porque, ay, creo que están tocando ahí, pero no sé, sino ahorita que alguien más abra, sí, esto es porque aparentemente cuando nosotros vemos el cielo, es lo que a mí me comentaba un maestro de astronomía, no podemos pues adivinar que realmente sea el sol el centro, ¿no? Más bien para nuestra perspectiva, el sol sale por un lado, se mete del otro y parece como si el sol nos diera la vuelta, ¿no? Entonces, lo más lógico es pensar eso y como en ese entonces pues no había herramientas especiales como ahora tenemos para poder observar de manera distinta, pues era muy lógico, muy natural que se pensara que la Tierra pues era el centro y que todos los astros le daban de vueltas. Sin embargo, pues empezaron a ver que muchas veces esto no se cumplía como de una manera perfecta y entonces había ciertos movimientos de los astros que solamente se podían explicar si el Sol estuviera en el centro. De eso se dieron cuenta pues los astrónomos, entre ellos pues Copérnico, y qué es lo que vamos a ver aquí. Él vivió entre el siglo XV y XVI y como les comentaba, pues es considerado el padre de la teoría heliocéntrica. En ese entonces, pues no se pudo dar mucho seguimiento ni mucha popularidad, solamente era como una hipótesis, porque la idea que predominaba, pues era precisamente la que defendía la iglesia, que decía, no, 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 pues es la tierra, es lo primero que se va a crear y pues es lo más importante. Y recordemos, ¿no? Que por ejemplo en la Biblia sí dice al principio se crearon estas luminarias. Un momentito, porque creo que me están llamando. Espéreme tantito, ¿eh? Un momentito. Andy. Ah, ¿traen un paquete? Ah, gracias. Voy a salir a recibir un paquete, chicas. Ahorita regreso, ¿eh? Un momentito, ¿eh?
Sí, no te preocupes. Gracias. Ay, muchas gracias, Rodri. Gracias. Sí. Muy bien. Te había dejado todo abierto, ¿no? Sí, es que ahorita era para mí, me lo recibió mi primo un paquete, ¿eh? Entonces, según llegaba mañana, pero llegó hoy. Entonces, un librito que encargué. Muy bien, chicas. Pues les decía que sí, que se creía, ¿no? Eso de que estaba la Tierra en el centro. Y entonces este señor, bueno, pues nace un día como hoy en la ciudad de Prusia. Prusia es lo que actualmente es Alemania. Por mucho tiempo se llamó el reino de Prusia y bueno, ya después también se agregaron algunos otros reinos y se formó lo que actualmente conocemos como Alemania. En ese entonces pues era solamente este reino. Él queda huérfano a los 10 años y entonces lo cría su tío Lucas Watzenrode, que era canónigo de una catedral, de la Catedral de Frombork. Y entonces él empieza a educar y lo envía a la Universidad de Cracovia. Y ahí se interesa por la astronomía y la astrología. Y en ese tiempo ambas estudiaban en la universidad. Ya ven que ya hemos platicado acerca de eso, que estas dos disciplinas estaban emparentadas. Entonces, para saber una tenía que saberse la otra, no estaban divididas como actualmente. Entonces, bueno, pues esto les servía de guía a los estudiantes. Claro que ya después dijeron, no, bueno, la astrología es una cosa y pues la astronomía, pues estos cálculos son otra y ya se dio esta separación, pero en ese momento, pues era lo mismo. Después se traslada a Italia y va a estudiar en la primera universidad que se conoce del Viejo Mundo, que es la Universidad de Bolonia, es la primerita que hubo, y ahí conoce a otro astrónomo que se llama Domenico María Novara. Y entonces él le empieza a enseñar estas obras de los astrónomos griegos que les contaba, por ejemplo, Aristarco de Samos, y él ya le había dicho, ¿no? Bueno, ya había contemplado este problema que había de que algunos movimientos solo se explicaban si estaba el Sol en medio, y pues ya había propuesto un modelo heliocéntrico, y eso desde hace mucho, mucho más tiempo, que fue el siglo tercero antes de Cristo, imagínense. Entonces ya desde entonces como que existía esta idea, que después les digo se fue cubriendo por otras ideas, principalmente religiosas, que decían, no, esto no puede ser, y también por el sentido común, ¿no? Porque pues decían, no, realmente son las estrellas y es el sol el que nos da vueltas alrededor de nosotros. Entonces, Copérnico pues empezó a interesar por estas ideas y aparte también estudia medicina en Padua y obtiene un doctorado en Derecho Canónico en Ferrara, es decir, pues ya tiene prácticamente tres carreras, ¿no? Lo que era astronomía, astrología, medicina y derecho, o sea, nada fácil, ¿no? Pero pues, se la pasa, estudia y estudia este chico. Regresa a Polonia y se instala en Frombork. Entonces ahí ejerce como canónigo, aparte, ¿no? O sea, ya, porque recordemos que su tío era religioso. Entonces, pues ahora es canónico, es médico, es administrador y es diplomático. Entonces, aparte de estudiar varias carreras, pues varios trabajos, ¿no? También. Entonces, es que en ese tiempo no había televisión ni internet, entonces podían hacer más cosas, estudiaban más, más cosas. Pero bueno, pues empieza a hacer todo esto y digo, así en varios ámbitos él y usaba pues los instrumentos que existían en ese momento, que eran los cuadrantes y los astrolabios, como estos que tenemos aquí. Bueno, este es un sextante, pero era parecido el cuadrante y el astrolabio. Y entonces empieza a observar estos movimientos y dice, no, sí, como que concuerdo con los griegos de que más bien es el sol el que está ahí y no la tierra. Y lo comparte con algunos de sus amigos, de los que habían estudiado con él, pero como él también tenía ideas religiosas, sí, también como que entró en esa contradicción y decía, bueno, pero solo es una idea, es una hipótesis. Y de hecho hasta Newton, y eso ya va a ser en el siglo XVI, también Newton pensaba eso, lo manejaba como una hipótesis, porque él también era religioso, ¿no? Entonces, igual Copérnico, ¿no? En este momento también dice, no, puede ser eso. Y entonces escribe un tratado que se titula
comentario, bueno, se trata de comentario, y ahí ponen los principales postulados de su teoría heliocéntrica, pero se guarda, ese solamente lo conocen sus más íntimos amigos, y ya se publica hasta el siglo XIX. Lo que se iba a publicar es estas observaciones que hacía acerca de las órbitas de los planetas y lo que él pensaba de cómo era, pero estos postulados pues ya se van a conocer hasta mucho después, como les comento, en siglo XIX, y lo van a retomar otros astrónomos. Entonces, su teoría heliocéntrica tiene 7 postulados. Y entonces decía, bueno, el Sol es el centro del universo. En ese entonces, fíjense, o sea, también se comentaba que era el centro de todo el universo porque no se conocía qué tan grande era el universo. Y ahora que vemos que ya tiene muchas galaxias y que realmente el Sol pues no es el centro, ¿no? Pero es lo mismo que se pensaba antes, si antes era la Tierra, después iba a ser el Sol el centro de todo, y pues ahora vemos que no es el centro del sistema solar, pero pues del universo, el universo es bastante, bastante grande, pero bueno, en ese tiempo ya era un avance decir, es el centro del universo y todos los cuerpos celestes giran alrededor de él. Y luego su segundo postulado decía, bueno, la Tierra es uno de los planetas que orbitan alrededor del Sol. Y el tercero, la distancia de la Tierra al Sol es muy pequeña comparada con la distancia de las estrellas fijas al Sol, lo cual es cierto, ¿no? Porque las estrellas fijas, pues vemos que sí se encuentran a muchísimos más millones de kilómetros de lo que estamos nosotros, entonces eso resultó cierto. Luego decía, el movimiento diario aparente de las estrellas fijas se debe a la rotación de la Tierra sobre su eje, es porque la Tierra se está moviendo y no precisamente las estrellas, y eso también es cierto, porque es nuestro cambio de perspectiva el que va notando que las estrellas se mueven y cambian su posición, por eso tenemos estrellas de verano, estrellas de invierno, estrellas de primavera. También él decía, el movimiento anual aparente del Sol se debe a la revolución de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Lo cual también es cierto. Y decía, los movimientos retrógrados aparentes de los planetas se deben a las diferentes velocidades de sus órbitas alrededor del Sol. Esto es lo que les comentaba que ya se había observado en la antigüedad, porque hay veces que si nosotros observamos un planeta que se comporta, bueno, nosotros sin telescopio lo vamos a ver como una estrella, nada más que una estrella que no titila. Las estrellas por lo general sí titilan porque están tan lejos que la atmósfera sí llega a afectar estas ondas de luz y entonces vemos que titilan, ¿no? Empiezan así como a parpadear. Y la característica que tienen los planetas es que se van a ver como estrellas, pero no titilan. Entonces eso era lo que ellos les llamaban planetas. Y decía, bueno, si nosotros empezamos a observar una de estas estrellas, que en realidad es un planeta, vamos a ver que en ciertas épocas a veces parece que avanza hacia atrás, pero eso en realidad, pues, es una apariencia, y él decía es por las diferentes velocidades que llevan estas órbitas, y eso también es cierto, porque un planeta no puede estar dando una vuelta así y de pronto regresarse tantito, ¿no? O sea, eso iría en contra de los movimientos de la física. Sin embargo, pues esto es lo que hacen, ¿no? De que a veces lo vemos que se regresa un poco y es porque la Tierra ya rebasó y desde nuestra perspectiva vemos que se está quedando atrás, por eso a veces en astrología ustedes van a escuchar cuando dicen, es que por ejemplo Mercurio está retrógrado y todo se atrasa, ¿no? Todos los trámites, la comunicación, las ventas, entonces es porque está caminando hacia atrás. Esa es la explicación que le dieron los astrólogos, porque recuerden que en ese tiempo pues era lo mismo. Y decían, bueno, sí, es que como tiene este significado de que es la comunicación, cuando lo vemos que camina hacia atrás, pues significa esto, ¿no? Pero en realidad, pues el planeta nunca caminó hacia atrás, porque eso ya sería como una anomalía. Más bien nosotros lo vimos que caminaba hacia atrás porque la Tierra lo había rebasado, entonces pues era distinto eso. Y él decía también el orden de los planetas desde el más cercano al más lejano, y en eso también le atinó, así como viendo estos movimientos, imagínense, eso era muy difícil de saber en esa época, pero sí lo hizo. Él decía, es Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Por qué hasta Saturno? Porque ese es el planeta que podemos ver a simple vista, que les digo si se ven como estrellas, pero se pueden ver. Ya después de Saturno solamente lo podemos ver con telescopio, y en ese entonces pues todavía no existían los telescopios. Entonces aquí tenemos este dibujito que hizo él, y que ahí si ven ya aparece un sistema solar como el que nos enseñaron más o menos en la primaria. Y ahí vamos a decir nosotros, bueno, pero pues es que esto ya, o sea, nosotros ya lo sabemos que están estos circulitos. Bueno, en ese tiempo fue muy revolucionario porque a ellos lo que les enseñaba era que la Tierra estaba aquí en el centro.
y que después estaba la luna, después estaba el sol, después estaban los planetas y ya hasta el último, pues estaban todas las demás estrellas. Entonces eso era como que las monografías de su época, pues era eso, ¿eh? Bueno, los dibujos que se hacían, eso es lo que mostraban. Entonces esto no era nada conocido. Y ya que nosotros veamos esto, dijeron, bueno, pues sí, es una cuestión muy original, pero como les digo, no se creía tanto en ella porque, pues decían todavía la idea religiosa, la tierra es la que debe de estar en el centro, pero si ven aquí, bueno, ya está el sol, está aquí, miren, aquí se ve la tierra y la luna, está la lunita ahí encima, ese sería la tercera órbita. Luego ya el último planeta es Saturno y al último dicen las estrellas fijas. Claro que aquí está en latín, ¿no? Pero estas eran las estrellas que, pues supuestamente para él estaban ya en la última órbita. Pero si ven, bueno, aquí también se equivocó porque ahí puso a todas las estrellas girando alrededor del Sol. Y pues ahora sabemos que cada una tiene su movimiento independiente y que pues más bien las vemos así donde estamos ubicados nosotros, ¿no? Pero las estrellas son como si fueran soles, son estrellas, igual que el sol. Entonces, no estaban aquí, pero bueno, les digo, ya era un gran avance, en ese entonces no se tenían pues los instrumentos que ahora tenemos. Ahora, también para su época tenía algunos problemas esta teoría, porque decían, bueno, es que no elimina los epiciclos y deferentes que pues eran para ajustar estas órbitas, como les digo, que a veces se atrasaban, y entonces para calcular estos tiempos se usaban epiciclos, y era así como pues una trampita para poder calcular estas órbitas, porque decían, si vemos que está hacia atrás, y no sabían que era por la velocidad de las órbitas, como descubrió Copérnico, ellos decían lo que pasa es que va dando la vuelta y después hace como un círculo en sí mismo, entonces hacía un movimiento raro el planeta, lo cual también obviamente pues no se puede en la física, sería una otra anomalía, no puede estar girando y de pronto dar una vueltecita hacia atrás, tampoco es así, ¿no? Pero ellos lo calculaban de esa manera y esta teoría pues no les resolvía ese movimiento. Tampoco explicaba por qué no se observaba un paralaje estelar si la Tierra se movía alrededor del Sol. Es decir, cuando se hace un movimiento de paralaje, está de un lado la Tierra y se observa una estrella y luego se espera hasta que el Sol esté, hasta que la Tierra esté del otro lado y se observa la misma estrella y así se mide esta distancia, ¿no? Y dice, pero es que esto tampoco se explica porque, pues decían, la Tierra, si se mueve alrededor del Sol, se debería de ver igual la estrella. Y bueno, es que también no consideraban el flujo de la atmósfera, todavía no se conocía en ese tiempo, entonces, bueno, pues tampoco podía explicar eso, pero es porque todavía faltaban algunos instrumentos y conocimientos. Y decían es que tampoco es compatible, o sea, ni con la Iglesia Católica, que es lo que decía de la Tierra, ni tampoco con la física aristotélica, que es la que se usaba en ese tiempo. Y esa lo que decía era que la Tierra era el lugar natural de los elementos pesados. Y entonces solamente los cuerpos que se podían mover en círculos, pues eran los cuerpos celestes, que para ellos era el Sol y la Luna y otros planetas, pero la Tierra no, porque decían, la Tierra como está llena de elementos pesados, pesa demasiado y tiene que quedarse como inmóvil. Entonces, como tampoco cumplía con eso, decían, que estaba mal esta teoría, ¿no? Con los conocimientos de la época. Pero entonces ya después con su obra, como les comentaba, lo que sí se publicó, pues es las revoluciones de las órbitas. Y bueno, aquí ya empezó a explicar cómo iban avanzando estos planetas y si ven tomaba el deferente aquí alrededor, los signos del zodiaco, porque eran las referencias que pues iba él a anotar de dónde, cómo iban avanzando estos planetas. Ese sí lo alcanzó a publicar un poquito antes de que él muriera, el 24 de mayo de 1543, pues le dio un accidente cerebrovascular, pero todavía alcanzó a ver su obra publicada un poquito antes de que esto le sucediera, unos meses antes, y fue enterrado en la Catedral de Fromburg, y ahí se encontraron sus restos en 2005. Posteriormente, pues ya iba a influir a otros astrónomos como Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei o Isaac Newton, que como les digo, también Newton era religioso. También él tomó lo que él mismo descubrió como si fuera una hipótesis, porque él respetaba mucho la Biblia, pero sí también se influyó por estas investigaciones de Copérnico.
y bueno, es conocido como uno de los padres de la astronomía moderna y de la revolución científica y que empezó a descubrir estos mecanismos celestes y que ahora, bueno, pues ya gran parte de ellos han sido comprobados. Entonces, pues tenemos aquí por eso esta conmemoración de su natalicio, pues en un día como hoy. Pues me parece que miren, ya casi va a ser el tiempo del horneado, entonces vamos a revisar, ¿no? Cómo van. Sí, ya es momento de revisar. Yo como los hice pequeños, ya están listos. ¿No? ¿Están? Son pequeñitos. ¡Wow! Ya quedó. De que estaba en el moldecito chiquito, ¿verdad? Así es. Pues como están en Sí. los pequeñitos, ya están listos, Ujú, pero ya no han de tardar los demás. Los hice pequeñitos, un poquito, ya te les mando la fotito, tomando en cuenta pues los panqués de nata más famosos que son los de que venden, que son los de Querétaro, que los qué rico. pequeñitos, ya ves que son, Ujú, se venden y que se hacen pequeñitos, pues bueno, también los hice pequeñitos. Y aquí están. ujú, sí, es como más tradicionales así. Ajá, estos de nata. Fíjense cómo Sí. están muy, muy suavecitos, o sea, su consistencia Ujú, está muy, muy suavecitos, ¿vale? Y se desmigan un poco, pero está bien, así deben de ser, ¿vale? Aquí ustedes pueden decidir si les dejan que se doren un poquito más, precisamente por la gran cantidad de grasita que tenemos y la presencia de la nata, yo no los estoy dejando que se doren demasiado para que no pierdan humedad. Al final es grasa la que tenemos, entonces van a ser húmedos, aunque se desmiguen un poquito. Voy a abrirlo, es el más chiquitito, y aquí está. Mira, bastante bien cocidito. Va a estar húmeda la miga porque no trabajamos demasiado nuestra nata, se queda aquí atrapada, pero acuérdense que sí tiene una gran cantidad de grasa y de carbohidratos. Entonces, comamos un cachito, se vale, y tampoco estoy dejando que se cosa demasiado para que se vaya a quemar las grasas y la vayamos a perder. Aquí está. Listo nuestro panquecito de nata. En estos, sí pueden, si quieren, pueden meterle un poco el palillo para ver si están cocidos en medio, pero tampoco demasiado, ¿vale? Para que no se les vayan a romper, porque sí pueden romperse. Y no vean, la consistencia húmeda y bastante rico. Hoy fue una sesión bastante rapidita. ¿Les quedó alguna duda? Qué interesante lo de Copérnico. A mí sí, profe, si no quiero ponerle nata y media tacita de rompope, ¿no vas a ver mucho huevo? Ya le pasé la receta del Ya rompope. envió la receta, ajá, sí es que estuve, pues ya, acomodando mis tiliches porque ya me voy. Abajo. Por Ujú. eso que no he leído. Y pues me retiro. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Bye. Hasta Gracias, luego. Saludos, doña Irma. Saludos, doña Irma. Bye. Bonito gracias día. y todo. Hasta luego. Hasta luego, bye. Hasta luego. Del sabor a huevo, no. Este, lo dejamos reposar un poquito. Ese es un panqueque, hay que dejarlo reposar un poquito. Y no va a saber a huevo. Es un panqueque aquí en casa, les gusta mucho el de rompope. Para las mamás les encanta. Entonces, lo único que sí les recomiendo es que si lo van a cortar mañana, por ejemplo, lo preparen hoy y le dejen toda la noche de reposo, pero no sabe a huevo. Ay, este sabe mucho a nada.
Maestra, una pregunta. Sí, Entonces, si quiero hacer el de rompope, lo preparo igual como lo hicimos ahorita, ¿verdad? sí. Ok. Igual voy a montar mi mantequilla con la azuquita, primero la dejo trabajar, luego le agrego el azúcar, voy a ponerle los huevos uno por uno, acuérdense, que se hayan integrado muy bien y voy a ir intercalando harina, rompope, harina, rompope, harina, rompope, ¿vale? Pero es la misma técnica. Maestra, estoy viendo que dice 350 gramos de mantequilla. Sí, lleva muchísima mantequilla. Ah, lleva muchísimo, es lo que dije. Ay, bueno, está bien, maestra, gracias. Sí, en esta Todavía receta, no lo pruebo, pero mira, ya está doradito, ¿no? ya está listo. Ajá, Sí, ya. Entonces ya voy a está. dejar que se enfríe y... eh, Y que sí. repose un poquito. Sí, ¿verdad? Mm, Es, Maestra. Yo lo hice en larguito. sí, Sí. ¿Pregunto? sí, Sí, Una señora. perdón, pregunta, perdón. maestra. Ay, Sí. perdón. Maestra, por ahí mencionó usted que no agregó el total de la cantidad de azúcar que está en la receta. Usted lo redució, ¿verdad? Sí, yo reduje. La receta original lleva 200 gramos de azúcar, eh, pero se me hacen muchos carbohidratos, o sea, muchos. Entonces, reduje a la mitad del azúcar y como vieron, en realidad no tuvo un impacto en la humedad porque mi nata tiene mucha grasa, entonces quedó bien y va a quedar lo suficientemente dulce, pero no tan dulce. Entonces se puede hacer con la mitad de lo que tiene la receta, lo Ah, que dice no, la receta. no, la receta ya tiene ya tiene esa, bueno, ya tiene la mitad de azúcar. O sea, la receta original lleva 200 gramos y nosotros estamos utilizando 100 gramos. O sea, ya tiene la Muchas corrección. gracias. Si era la duda. Gracias, maestro. Ok. Pues yo sí, maestra, yo sí le quité azúcar a la mitad. Dije, pues dice 100, pues que le quito 50. Voy a Ok. ver cómo sale. Ajá. Ahí espero que no haya desequilibrado y que no le vaya a quedar duro, porque ahí ya le quitó humedad. Vamos a ver qué sucede. Sí, maestra, gracias. Ujú. Sí, ya está cocidito, Angie. Ya se ve. Sí, Gracias. ya tiene, la receta ya tiene esta adecuación de la mitad del azúcar. O sea, la receta original tiene 200 gramos, pero se me hizo muchos carbohidratos. O sea, tiene el problema de que tiene muchísimos carbohidratos. Entonces, lo que sí podía era, para no desequilibrarla, ponerle solo 100 gramos de azúcar. Pero bueno, ya que está haciendo la prueba con 50 gramos, ya nos comunicará cómo queda y a lo mejor podemos también llevarlo hasta allá. Una cosa que puede suceder es para que le cheque, señora Sonia, va a tener que revisar la cocción, porque acuérdense que el azúcar da color, entonces puede ser que quede más blanquito para que no se le vaya a pasar la cocción. ¿Alguna otra dudita por ahí? En el caso de utilizar el rocope, maestra, es media taza, ¿verdad? Una taza, ay, es Media una taza. taza y 3/4 lo que lleva la receta. Digo que ya se las puse en el grupo. Que yo aquí anoté, en caso de sustituir la nata, debe ser por media taza de rompope, En ¿no? esta ¿Es receta, así? pero ya se las puse. Les digo que aquí está. O sea, la receta del panqué de rompope es una taza y 3/4 de rompope porque estamos usando 350 gramos de harina y 350 gramos de mantequilla. Bien. Y Está ya bien, viene. gracias. Eh,
para que esté bien equilibrada la receta. Aquí, la que está ya en el grupo de WhatsApp ya está bien equilibrada. ¿Por qué lleva lo doble de mantequilla? Porque acuérdense que la nata sigue siendo grasa. Y entonces, si nosotros sumamos la cantidad de mantequilla y la cantidad de nata que utilizamos, va a dar 300 gramos, Cierto. porque sigue siendo grasa. ¿Vale? Entonces, aunque quitemos, si sustituimos la nata con rompope, necesitamos agregarle grasa. En este caso, pues es la mantequilla. Acuérdense que es una fórmula química donde necesitamos estar equilibrando. Pero sí, ya está bien acá la receta, porque no me acuerdo luego bien cómo van, pero aquí está. ¿Alguna otra duda? Ok, pruébenlo. El panqué de rompope es extraordinario. Les digo que aquí les gusta mucho en casa. Y disfruten mucho su panqué de nata. Va a tener un sabor a nata intenso, muy intenso. Y esa es la idea, que no perdamos el sabor a nata. Pues cuídense mucho y nos vemos la siguiente sesión, que creo que vamos a hacer una crème brûlée. Creo que sí. Sí, la crème brûlée. La crème brûlée. Y después vamos a hacer los churros, que la técnica es la misma que la choux, así que no se preocupen, ya la hicimos. Nos van a salir muy, muy bien nuestros churros porque vamos a ir ya checando esas pequeñas consistencias y nos van a salir muy bonitos. Entonces, la próxima vamos a hacer la crème brûlée. Como ven, vamos a utilizar puras yemas. Entonces, si ustedes quieren aprovechar para hacer merengues y aprovechar que vamos a tener muchas claras, pues también se vale, ¿no? A lo mejor igual pueden hacer una tarta al mismo tiempo y así aprovechan sus claras, o pues para una buena omelette. De repente no me gusta hacer estas recetas que solo nos piden claras o yemas porque siento que desperdiciamos mucho. Pero bueno, así es la crème brûlée. Es importante aprender a hacerla para que nos sigamos acostumbrando a estas texturas cuajadas, ¿no? A estas cosas cuajadas para ir puliendo nuestra técnica y nuestras sensaciones para que podamos tomar estas decisiones tan bonitas como la de la señora Arge de yo sentí que la consistencia no me hacía mucho sentido y entonces pues, la trabajé de manera envolvente y ahí está. ¿Va? Maestra, Sí, dígame, señora. Sí, fíjese que tengo crema de batir, pero la tengo en el congelador. En este caso, ¿la tendría que sacar en la noche para el otro día o sí, maestra, para sí, que la pueda ocupar? sí. Sí, bueno, sí, gracias, maestra. Pues déjenme, detengo la grabación. Y sí,